Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Padre santo, te damos gracias, Señor, por permitirnos leer las Sagradas Escrituras, por permitirnos, Señor, conocer esta historia acerca de tu iglesia, de tus apóstoles. Y te ruego, Padre celestial, en esta hora que tú también nos hables el día de hoy y que, Señor, nos uses para tu honra y para tu gloria. Te lo ruego, Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares, mis amados hermanos, por favor. ¿Cómo ven la historia de Pablo y de Silas, hermanos? Muy interesante, ¿no es así? Me encanta el libro de Hechos, hermanos, porque pues es un libro de historia. Un libro de historia bíblica, por supuesto, y de historia de la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Muchas veces nosotros decimos que, así como viene el libro, Hechos de los Apóstoles, sin embargo hay muchos que nos gusta más el título Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está obrando a través de los apóstoles en este momento, a través de su iglesia, a través de esos acontecimientos, hermanos, como el que vimos ahí en este momento, en el capítulo 16, en el momento que Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos sido encarcelados por causa de Cristo? Gracias a Dios, no. Y esperemos que no nos pase. Pero si nos llegara a pasar, hermanos, estaremos preparados para dar la vida por el Señor. Estaremos preparados, hermanos, para realmente ser aquello que el Señor quiere que nosotros seamos. En el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 16, en el versículo 31, encontramos una hermosa promesa de salvación, hermanos, que ha sido un consuelo para innumerables personas a lo largo de la historia. Quiero que nosotros veamos qué significa, hermanos, este versículo. ¿Qué es lo que dice el versículo 31? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo aplicamos, hermano, esta promesa del Señor en nuestras vidas, en nuestras propias familias? Realmente espero, hermanos, y deseo, y lo hemos pedido, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, hermanos, mientras reflexionamos sobre cómo podemos experimentar la salvación tanto individualmente como en el contexto de nuestros hogares. Sumamente importante, hermanos, que confiemos en el Señor. Tristemente, este texto sí ha sido sacado mucho de contexto y hay quienes pueden llegar a pensar, bueno, es que yo ya soy salvo, entonces, Señor, ¿dónde está mi familia? ¿Por qué no es salva, no? Pero hay veces que no nos podemos leer lo que dice después. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hubo predicación de la palabra. Y en eso quiero que nosotros nos enfoquemos. Quiero, hermanos, antes de continuar, que veamos otro video en esta hora. Que veamos un video, hermanos, de una familia en Afganistán que dio su vida por causa de Cristo. Meditemos, hermanos, en este video que vamos a ver a continuación y continuaremos, hermanos, escuchando el Evangelio de Jesucristo. Por favor, mi hermano, adelante. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Nosotros recibimos este llamado del Señor. El Señor tiene un propósito para nosotros como familia, para vivir nuestras vidas por Él, una vida de servicio a favor de los afganos. Y aquí estamos. Dios toma nuestras vidas y es con nosotros lo que encuentres agradable y bueno para tu propósito.
Era un día normal para nosotros. Werner fue a la oficina y estaba enseñando esa mañana. De hecho, esa era la rutina de todos los días. En cuanto a los niños, si no era fin de semana o si no interactuaban con sus amigos, estaban haciendo sus tareas. Ambos tienen una estrecha relación con el Señor y tienen esta hambre por el Señor, que es muy preciosa. Ellos están creciendo en su fe, día a día. Y es maravilloso ser su madre y ver cómo crecen. Y viven para el Señor en un lugar como Afganistán. La cosa más maravillosa que un padre puede hacer para sus hijos es criarlos en los caminos del Señor para que conozcan quién es su Creador y que puedan tener una relación de amor con el Señor y vivir su vida para ese propósito. Me pregunté muchas veces, Señor, ¿este es el lugar en donde quieres que estemos? Por todas las dificultades y desafíos, podemos perder nuestras vidas en cualquier momento por el Señor. Cuando veo eso en el ámbito espiritual, yo sé que Él no nos trajo a un lugar como Afganistán para abandonarnos, sino que Él tiene un plan y un propósito para estar aquí. Por eso sé al 100% que estamos en el lugar correcto, que estamos siendo obedientes al llamado. Señor, ayúdanos. Yo les hubiera dicho a mis hijos, a Jean-Pierre y Rodé, hoy enfrentarán un día muy difícil. Yo no estaré ahí para ayudarlos. Y papi tampoco estará ahí para ayudarlos. Pero Jesús iba a estar ahí para ayudarlos, iba a hacerlo. Él prometió que nunca nos dejaría ni abandonaría. ¡Vamos, tenemos que salir de aquí, Jean-Pierre! ¡Vamos! ¡Tenemos que salir ahora! Yo creo que ellos están frente al trono del Señor adorándolo, alabándolo, glorificándolo, y que están esperándome a que termine la carrera también. ¿Cómo toman, hermanos, estas imágenes? Sin duda alguna, hermanos, nos conmueven porque son nuestros hermanos en Cristo quienes, sin importar, hermanos, sus comodidades, sin importar tal vez el lugar donde vivían, estuvieron dispuestos a dar su vida por los demás, como lo hemos estado viendo, como el mismo apóstol Pablo estuvo dispuesto a vivir para Cristo y para él la muerte era la ganancia. Sabía que iba a estar frente al trono de la gracia de nuestro Señor. El Señor, mis amados hermanos, quiere que nosotros creamos en Él, primeramente, verdaderamente. Que creamos, hermanos, en el Evangelio que hemos escuchado, que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por ti, dio su vida por aquellos a los que
amó en gran manera, derramando su sangre preciosa. Y es importante que lo recordemos, hermanos, constantemente. Cristo, hermanos, murió, pero no se quedó en la cruz, sino que resucitó. Y mis amados hermanos, Él quiere que le alabemos y le adoremos por aquello que Él hizo, que honremos el sacrificio. Pero también, mis amados hermanos, el Señor quiere que nosotros mismos estemos dispuestos a vivir una vida para Él, completamente. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos ver en nuestras vidas pues dificultades, situaciones, diferentes vivencias que tenemos en nuestro día a día y ponerlas como impedimento para servir al Señor. Sin embargo, como nos hace esta pregunta al final de este video, ¿qué estamos dispuestos nosotros a dar? Y la respuesta debería ser, hermanos, todo, absolutamente todo. Pero tristemente, hermanos, muchas veces no queremos dar todo. Y el Señor quiere, mis amados hermanos, que le busquemos. Recordemos lo que dice el versículo 31 de Hechos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta declaración, hermanos, nos recuerda que la salvación es un asunto primeramente personal. Es un asunto personal que requiere, hermanos, una respuesta personal de fe en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y que no se nos olvide que primeramente, hermanos, nosotros rendimos cuentas directamente a nuestro Señor. Como nos enseña Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos, hermanos, estamos seguros de nuestra salvación el día de hoy? No solamente, hermanos, por la convicción de que creemos en el Señor, sino que somos hijos de Dios, que le servimos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. La salvación, hermanos, es un regalo de Dios para cada individuo que cree en el Señor, que le recibe como su Salvador. Y esa promesa, hermanos, es válida para todos aquellos que responden con fe. Sin embargo, hermanos, es importante que también nosotros recordemos la promesa del Señor de que el Señor también quiere salvar a nuestras familias, pero nos pide, hermanos, también nos pide que nosotros hablemos y prediquemos el Evangelio inclusive a nuestras familias. Si nosotros somos salvos, hermanos, si nosotros somos hijos de Dios y hemos creído en el Señor, le vamos a responder con fe, con toda disposición de hablar del Evangelio primeramente con nuestras familias. Nuestra salvación, hermanos, personal es de impacto en la familia. Si bien, hermanos, la salvación es una experiencia personal, el impacto de esta salvación, hermanos, se extiende a toda la familia. Cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, su vida debe de ser transformada. Hay transformación, hay cambios, hermanos. No podemos decirnos salvos si no vemos cambios en nuestras vidas. Y no solamente un solo cambio, sino un cambio constante. Es el camino a la perfección, un camino de santidad. Constantemente, hermanos, nosotros debemos de ser transformados y estar dispuestos a que el Señor nos transforme, porque el hecho de creer en el Señor, hermanos, implica también que nos vamos a dejar dominar por Él, porque creemos en el Señor como nuestro Salvador, creemos en el Señor como nuestro Rey. No podemos decir, bueno, yo sí, Señor, eres mi Salvador, pero no eres mi Rey, no lo podemos desligar. Señor, bueno, gracias por salvarme, ahí te veo, ya soy salvo. No, el Señor pone fe también en nosotros para que actuemos según esa salvación, y eso impacta, hermanos. Va a impactar, hermanos, en aquellos que odian a Jesucristo de una manera negativa, por supuesto, pero de aquellos, hermanos, que nos rodean y están siendo tocados también por el Señor, pueden ser afectados de una manera positiva. Esta transformación, hermanos, sin duda alguna debe de afectar a nuestra familia también, hermanos, de manera positiva. Como creyentes, hermanos, tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio con nuestros seres queridos, de vivir vidas, hermanos, que reflejen el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener la fe, mis amados hermanos, inclusive como el mismo Josué llegó a citar allí en Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Nuestra decisión, hermanos, de seguir a Cristo puede influir en la salvación de nuestros familiares, ya que somos llamados a ser testigos vivos del poder transformador del Evangelio. A mí me da mucha tristeza cómo muchas veces nuestra misma familia de repente puede llegar a tacharnos, ¿verdad?, de
de que nos jactemos de ser cristianos y que no vivamos como cristianos. Y muchas veces, hermanos, precisamente por no mostrar en nuestro día a día la lucha en contra de la carne, terminamos dando un mal testimonio a las personas que nos rodean, comenzando con nuestra familia. Es triste de repente ver que podemos nosotros decir, bueno, yo voy a la iglesia, soy salvo, pero en mi casa actuar de una manera distinta. Y es ahí donde salen los comentarios, ¿y eso que vas a la iglesia? Obviamente, como dice el Señor, aquellos que sirven al Señor ya tienen su recompensa, ¿no? Y también aquellos que se puedan burlar y aprovechar de eso, también. Sin embargo, hermanos, como hijos de Dios, Él nos da la primera responsabilidad de nosotros en cómo vamos a actuar, en cómo vamos a vivir, en cómo vamos a testificar, en cómo vamos a dejar que el Señor nos transforme. No podemos decir, hermanos, o no debemos decirle al Señor, Señor, yo así soy y así me voy a quedar. Eso no debe de estar, hermanos, en nuestras bocas, porque el Señor, hermanos, puede transformarnos y quiere transformarnos. Por eso, primeramente, Él nos rescata para sacarnos del hoyo donde nos encontramos y hacernos distinto. Él quiere hacernos luz en medio de las tinieblas. No quiere hacernos tinieblas y continuemos en las tinieblas. Quiere que seamos luz y que brillemos desde lo alto. Así como Él mismo es luz, que nosotros también seamos luz y demos el reflejo del amor de Cristo donde quiera que vayamos. Pero muchas veces, hermanos, actuamos así como dice Pablo a los tesalonicenses, apagamos al Espíritu. No dejamos que el Espíritu, hermanos, obre en nosotros. Menospreciamos la profecía, menospreciamos la palabra, menospreciamos el consejo del Señor y queremos vivir las vidas como a nosotros mejor nos convenga. Inclusive a veces, muchas veces, hermanos, malinterpretando la propia Escritura. Debemos, mis amados hermanos, hacernos responsables de la fe que el Señor nos ha dado. Y aunque la promesa de salvación, hermanos, se pueda extender a nuestras familias, cada persona debe tomar esa decisión de creer en Jesucristo. Nosotros, hermanos, no podemos salvar a nuestros familiares como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, pero podemos guiarlos hacia Jesucristo. Podemos animarlos hacia el Señor. Podemos constantemente predicarlos para que ellos busquen al Señor. Como nos enseña Romanos 10:9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Debemos, mis amados hermanos, animarnos mutuamente, animarnos entre familia, animar a nuestros seres queridos a tomar esta decisión, hermanos, si no nos debemos de cansar de hacerlo. Muchas veces podemos decir, no, pues es que mi hijo ya es un caso perdido, o mi papá es un caso perdido. Pero el Señor dice que constantemente le estemos hablando, que estemos nosotros, mis amados hermanos, predicando el Evangelio. Habrá momentos, hermanos, donde será claro, en los cuales tal vez tengamos que sacudir nuestras sandalias e ir hacia otros lados. Pero inclusive nuestro Señor nos da la pauta a seguir cuando estamos escudriñando las Escrituras, cuando sabemos dónde hay que predicar y dónde no, inclusive. Sin embargo, el Señor, hermanos, el deseo es que nosotros estemos predicando, que no dejemos de hacerlo. Esa es la gran comisión que nos ha dejado cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, si nosotros somos salvos, si nosotros creemos en Jesucristo, debemos estar dispuestos a dar la vida por Cristo. Y dar la vida por Cristo, hermanos, cuando estamos dispuestos inclusive a dar la vida por el Señor, nos daremos cuenta, hermanos, que cualquier otra cosa que haya a nuestro alrededor que nos impida a servir al Señor adecuadamente, se verá minúsculo ante nuestra propia vida. Porque hay muchas cosas, mis hermanos, que nos impiden que podamos servir apropiadamente al Señor. Puede estar nuestro propio yo, ¿verdad? Ahí, mis propios placeres, mis propios deseos, mi propia sabiduría o inteligencia. Y el Señor quiere, mis amados hermanos, que sea el Señor quien nos diga cómo debemos actuar, cómo debemos de vivir y de qué manera vamos a servir. Y ahí nos daremos cuenta, hermanos, porque muchas veces podemos poner de pretextos un montón de situaciones en nuestros hogares, los problemas familiares, el trabajo, el estudio, que de repente nos impidan servir al Señor. Pero todo eso, hermanos, si lo ponemos en una balanza, ¿qué vale más? ¿La propia vida o cualquier circunstancia que forme parte de esa vida? Nuestro Señor Jesucristo, cuando le habla a sus apóstoles y les dice que aquellos que quieran ser sus discípulos deben de estar dispuestos a dejar todo por Él.
Y habla que inclusive tiene que hasta aborrecer hasta su propia familia, ¿no? Que deben de aborrecer su propio pensamiento, sus propias ideas. Deben aborrecer sus propias actividades. Habla de esas tres cosas. Nuestro Señor Jesús, cuando están ahí en la barca con los discípulos, si quieren seguirme, deben dejar todo para que puedan ser mis discípulos. Y cuando hacemos esto, hermanos, nos vamos a dar cuenta que ese aborrecimiento a la familia no es que despreciemos, odiemos o nos alejemos de ellos directamente, sino que más bien es toda aquella influencia que pueda llevarnos en contra del Señor. Y ahora vamos a poner a Dios en primer lugar para que todos más bien, en lugar de seguirme meramente a mí, van a seguir al Señor, van a seguir a Cristo. Pero para eso, mis amados hermanos, debemos de estar bien dispuestos a dejar nuestro propio yo, nuestro propio orgullo, nuestra propia naturaleza, a nuestro propio ser. Muchos de nosotros hemos nacido en pecado, hemos nacido con ciertas costumbres porque nacimos en alguna familia, en alguna cultura, y hay muchas de esas cosas que debemos dejar. Hay muchas malas costumbres que tenemos que dejar de lado, que nos impiden acercarnos al Señor directamente. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer, hermanos, si queremos ser de bendición. Si tu familia, mi estimado hermano, mi estimada hermana, aún no es salvo, si aún no creen en Jesucristo, el Señor nos pide que nosotros meramente aprendamos a seguir a Cristo para realmente demostrar a Cristo donde quiera que vayamos. Ya no solamente nuestra familia tiene la posibilidad de ser salva, sino nuestra comunidad, las personas que nos rodean, las personas en el trabajo, en nuestra escuela, porque ya no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Dios quiere. Y que eso nos lleve, hermanos, a estar dispuestos a despreciar nuestra propia vida. Porque también nuestro Señor Jesucristo nos habla de eso, que hay veces que vamos a tener que despreciar nuestra propia vida por causa de Cristo. Él mismo podríamos pensar que despreció su vida porque Él mismo dio su vida en una cruz. No le importó que su cuerpo fuera latigueado, que fueran clavados los clavos en sus manos, que fuera puesto en un madero, pero por una causa, con un propósito, no es nada más. No es simplemente por un placer así meramente banal, sino que tenía un propósito y una causa bien especial, que fue nuestra salvación, hermanos. Y el día de hoy el Señor quiere que nosotros estemos dispuestos a eso mismo. Cuando nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida, mis estimados hermanos, cualquier pretexto que haya para servir al Señor va a ser disipado. Cualquier pretexto que nosotros podamos tener para predicarle a nuestro familiar se va desvaneciendo. Porque hay muchas personas que de repente pueden decir, es que yo ya ni le predico a tal o cual persona porque se burla de mí. Y pues digamos, pues qué bueno, ojalá sea lo único que haga, que se burle. Porque hay quienes a los que les predican los terminan matando. Y ahí vemos ese testimonio que acabamos de ver. Y muchos otros, no solamente actuales, sino de entre los siglos pasados hasta llegar a la iglesia primitiva. El mismo apóstol Pablo y Silas fueron encarcelados, fueron latigados, azotados y puestos en una cárcel con unas cosas aquí en el cuello y brazos para que no se pudieran mover. Y aún así ellos glorificaban el nombre del Señor porque sabían que lo que estaban haciendo era para gloria del Señor. Ellos mismos en ese momento no se preocuparon tanto de sí, sino más bien de los demás. Mi deseo, hermanos, y el deseo del Señor es que nosotros también podamos vivir de esa manera. Que no buscamos ser consolados tanto como consolar a los demás. Que no busquemos tanto el ser amado como nosotros amar a los demás. Que no busquemos que nos perdonen, sino más bien nosotros perdonar. Que no busquemos que nos den gozo, sino más bien nosotros compartir del gozo del Señor. Por así va un poema muy hermoso de Francisco de Asís. Este Francisco de Asís decía que para él, pues ahora sí que él quería ser un siervo del Señor, ser un medio de paz. No, yo no quiero ser tanto el que busque ser consolado. Inclusive él decía, yo no quiero tanto la vida para mí, sino más bien quiero la muerte para vida eterna. Inclusive si mi vida es dada para los demás. Ese debe de ser, mis amados hermanos, nuestro sentir. Si no lo sentimos de esa manera, procuremos buscar al Señor. Porque muchas veces, hermanos, cualquier sentimiento opuesto a lo que el Señor nos mande es ir caminando en contra del Señor, como Jonás. Cuando el Señor le dice, ve y predica a Nínive. No, Señor, ¿por qué?
mejor me voy para otro lado, huyo. Vete. Procuraba huir. A final de cuentas, la voluntad del Señor fue cumplida, mis amados hermanos, para su gloria, y Nínive fue transformada. ¿Y por qué no quería predicar Jonás a Nínive? Por un montón de pretextos, excusas personales y de prejuicios. ¿Por qué? ¿Por qué les voy a predicar a estos gentiles, a estos pecadores, a un montón de cosas? Y sin embargo, el Señor quería que ellos fueran salvos y se salvó Nínive, inclusive el rey de esa ciudad. Pero tuvo que pasar Jonás por un sufrimiento, ¿no? Al huir de la presencia del Señor, al huir de la voluntad, de hacer la voluntad del Señor, hermanos, vio muchas circunstancias adversas. Terminó en el estómago de un pez. ¿Cuánto sufrimiento ha de haber vivido ahí? ¿Cuánta soledad? ¿Cuánta tristeza? ¿Cuánto dolor? Pero el Señor no quería eso. El Señor quería que fuera a Nínive a predicar, que cumplir su palabra. Tristemente, hermanos, nosotros nos metemos en estos problemas de balde. Jonás se metió de balde en este problema porque la voluntad del Señor a final de cuentas fue cumplida. No cambió la voluntad del Señor y lo usó y aprendió una lección, pero a causa de una prueba muy difícil. Que el Señor, hermanos, nos use en gran manera y que podamos nosotros obedecer a su causa y que los problemas que vengan a nuestras vidas no sean por nuestra desobediencia, sino que sean porque obedecemos al Señor, porque el Señor dijo en una primera instancia que vamos a pasar por sufrimiento. Pero qué mejor, hermanos, es sufrir por la causa del Señor. Qué mejor es morir por Cristo. Si habemos de morir, como decía al principio la frase precisamente de esta persona que dio su vida, ese misionero allá en Afganistán, ya sabemos que vamos a morir. Pues qué mejor que sea para el Señor. La muerte está asegurada, hermanos. Pero ¿para quién vamos a entregar nuestras vidas? Y al final de nuestros días, hermanos, ¿cómo vamos a responder al Señor cuando, hermanos, nos pase lista? Si el Señor así lo quiere. Meditemos en esto, mis amados hermanos. Vamos a orar. Padre bendito y Padre santo, yo te ruego, Señor, en esta hora que nos perdones. Que nos perdones, Señor, porque muchas veces hemos omitido el cumplir tu palabra, cumplir tus mandamientos, el cumplir la gran comisión que nos has dejado como iglesia, como individuos, como familia. Y muchas veces, Señor, no te hemos servido, no hemos sido de bendición, no hemos caminado según tus caminos, Padre Celestial, y ruego que nos perdones. Hoy reconozco, Señor, que te he fallado. Te ruego, Padre Celestial, que nos encamines hacia ti y hacia hacer tu voluntad, Señor. Tu voluntad, la cual es agradable, es buena y perfecta. Y que pueda yo también predicar primeramente, Señor, y dar testimonio, buen testimonio a mis familiares, a mis amigos, a las personas que me rodean. Y si, Señor, tú me lo permites, ir más allá de ello. Pero, Padre Celestial, ayúdame a seguirte. Ayúdame a ser disciplinado en la lectura de tu palabra, a ser disciplinado en la congregación, a ser disciplinado en la oración. Yo te ruego, Padre Celestial, que tú nos uses en gran manera y nos bendigas. Queremos ser de bendición, Señor, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos, quien dio su vida por nosotros. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.